Los granaderos a caballo, probablemente la fuerza de caballería más importante en la historia de este continente. Quienes conocen su leyenda suelen asociarlos de inmediato con José de San Martín y con su papel decisivo en la guerra de independencia de Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia y Ecuador. Pero si hay un escenario en donde este regimiento demostró toda su eficacia, fue en la campaña de Chile. Batallas como Chacabuco Maipú hablan por sí solas. Ahora bien, más allá de su comandante José de San Martín y de su fama colectiva, surge una pregunta interesante. ¿Quiénes fueron los oficiales del regimiento que más se destacaron en esta campaña? Hoy vamos a revisar 5 granaderos a caballo que brillaron en la campaña de Chile. Antes de comenzar, una aclaración importante. No voy a incluir a San Martín, ya que, era el comandante de todo el ejército y tampoco voy a incluir a Ángel Pacheco, ya que tras Chacabuco continuó haciendo todo el resto de la campaña en los cazadores a caballo de los Andes. José Matías Zapiola fue parte del regimiento de granaderos a caballo desde su misma fundación, en 1812, donde se desempeñó como capitán de la primera compañía. No participó en el combate de San Lorenzo, pero sí tuvo un rol activo en los años siguientes. En 1814 formó parte del sitio de Montevideo y luego participó en las campañas contra las fuerzas federales de José Gervasio Artigas. Ya con el grado de coronel, fue puesto al mando de todo el regimiento. Esto se debía a que José de San Martín, su creador, estaba enfocado en dirigir el conjunto del ejército de los Andes, que hacia 1816 se preparaba para su gran objetivo, liberar a Chile del dominio realista. Iniciada la campaña, Zapiola formó parte de la columna principal que cruzó la cordillera por el Paso de los Patos, teniendo bajo su mando directo al primer y segundo escuadrón durante el histórico cruce de los Andes. En la batalla de Chacabuco asumió el mando de todo el regimiento, con los 3 primeros escuadrones bajo sus órdenes directas. En un primer momento intentó apoyar el ataque de la infantería dirigida por Bernardo O'Higgins, pero el terreno irregular impidió una carga efectiva, obligando a los granaderos a retroceder y reorganizarse. Tras la llegada de San Martín al campo de batalla, el regimiento volvió a la acción. En esta ocasión, Zapiola condujo sus hombres contra la caballería de los carabineros de Abascal y posteriormente lograron romper un cuadro de infantería del regimiento Talavera, en conjunto con el escuadrón comandado por Mariano Necochea. Luego de la victoria en Chacabuco, Zapiola solicitó licencia y viajó brevemente a Buenos Aires. Sin embargo, regresó a tiempo para la nueva campaña contra el ejército realista de Mariano Osorio. Estuvo presente en el desastre patriota de Cancha Rayada, tras el cual se dedicó a reunir las tropas dispersas en la localidad de Chimbarongo. Semanas después, en la decisiva batalla de Maipú, Zapiola tuvo un rol clave al dirigir toda el ala derecha de la caballería patriota, enfrentándose a unidades como los Dragones de la Frontera, los Lanceros del Rey y los Dragones de Arequipa. Tras la victoria, San Martín le encomendó una nueva misión. Al mando de 250 granaderos debía avanzar hacia el sur para asegurar las ciudades abandonadas por los realistas. Sin embargo, en el inicio del invierno obligó a suspender las operaciones. Meses más tarde reanudó la campaña y se estableció en Parral. Desde allí, tras un enfrentamiento con fuerzas realistas el 7 de noviembre, logró ocupar Chillán. No obstante, ante las sospechas de que las provisiones dejadas en la ciudad estaban envenenadas y en contra de la opinión de sus oficiales, decidió replegarse nuevamente hacia Parral el 15 de noviembre. Poco tiempo después, Zapiola dejaría el mando de los granaderos a caballo para incorporarse a la Marina de Buenos Aires, cerrando así su etapa en uno de los regimientos más emblemáticos de la independencia americana. José Melián, sin duda, fue uno de los oficiales más destacados del regimiento de granaderos a caballo. Sus orígenes militares se remontan a las invasiones inglesas al Río de la Plata, donde sirvió en el escuadrón de húsares de Pueyrredón. Tras la Revolución de Mayo y el inicio del proceso de independencia, este fue parte de los granaderos provinciales, donde fue parte de la campaña al Paraguay bajo el mando de Manuel Belgrano. Posteriormente estuvo en el sitio de Montevideo y en las campañas contra las montoneras federales. Para 1815, ya como teniente coronel de caballería, se integró al regimiento de granaderos a caballo, asumiendo el mando de uno de sus escuadrones. Durante la campaña de Chile, Melián cruzó la cordillera por el Paso de los Patos. En la previa de la batalla de Chacabuco, fue el primero en entrar en acción, en la madrugada del 12 de febrero, pues encabezó las operaciones de hostigamiento contra las avanzadas realistas.
Ya en la batalla, tras una primera carga frustrada por las dificultades del terreno, Melián destacó por su iniciativa, logrando cargar y desorganizar la artillería enemiga. Una anécdota curiosa lo muestra como un oficial tan hábil como particular. A pesar de ser muy valorado por José de San Martín, este solía molestarse con él porque despreciaba el uso de estribos al montar, porque simplemente le estorbaban. Tras la ocupación de Santiago, fue puesto al mando de los escuadrones de granaderos enviados al sur, actuando como segundo jefe de la expedición liderada por Juan Gregorio Las Heras. En ese contexto, participó en el combate de Curapaligüe el 4 de abril. Sin embargo, luego de la toma de Concepción, su salud se resintió, lo que lo obligó a solicitar el traslado a Santiago. Allí en mayo de 1817, y ante la ausencia de Sapiola, asumió el mando del regimiento, dedicándose principalmente a su reorganización. A comienzos de 1818, ya recuperado, volvió a campaña al mando de un escuadrón. Estuvo presente en la sorpresa de Cancha Rayada, donde al considerar insostenible la situación, logró retirar y reorganizar a sus hombres en buen orden, evitando mayores pérdidas. Semanas más tarde, en la decisiva batalla de Maipú, volvió a destacar. Tras enfrentarse a la caballería realista y obligarla a retirarse, reorganizó su escuadrón bajo el fuego de la artillería enemiga y luego, junto con otro escuadrón, ejecutó una arriesgada carga cuesta arriba sobre el cerro ocupado por la artillería realista, hoy conocido como Cerro 15, logrando desarticularla en un combate cuerpo a cuerpo. Tras esta campaña, Melián decidió retirarse del ejército, estableciéndose en Santiago, donde buscó una vida más tranquila después de años de guerra. Mariano Necochea estuvo presente desde los inicios del regimiento Granaderos a Caballo, incorporándose en 1812 con el grado de alférez. Ya como teniente, participó en el bautismo de fuego del regimiento en el combate de San Lorenzo el 3 de febrero de 1813, una acción que marcaría el inicio de la leyenda de los granaderos. Para 1815, al mando de un escuadrón, formó parte de la infructuosa campaña al Alto Perú bajo las órdenes de José Rondó. A pesar del resultado adverso de la expedición, los granaderos fueron de las unidades más destacadas, y entre ellos sobresalió Necochea, quien incluso resultó gravemente herido en la derrota patriota en la batalla de Sipe-Sipe. Tras un breve periodo en Buenos Aires, donde estuvo a cargo de la escolta del director supremo Juan Martín de Pueyrredón, volvió a integrarse al regimiento como comandante del cuarto escuadrón. Esta unidad incluía además la escolta personal de José de San Martín, por lo que cruzó junto a él la cordillera por el Paso de los Patos durante la campaña libertadora. Ya en territorio chileno, Necochea fue enviado a explorar el valle de Aconcagua. Más tarde, con una fuerza de 110 granaderos, avanzó hacia la zona de San Felipe. Fue en las cercanías del Cerro de las Coimas donde protagonizó una acción particularmente audaz. Sin esperar refuerzos, dividió su fuerza en 3 cuerpos, uno de ellos al mando de Ángel Pacheco, y ejecutó una maniobra de engaño. 2 de los grupos fingieron retirarse, atrayendo a una partida de carabineros de Abascal. Cuando estos iniciaron la persecución, el tercer cuerpo, oculto y comandado por el propio Necochea, atacó por un flanco, desatando la confusión y logrando desbaratar completamente a la fuerza realista. En la batalla de Chacabuco, Necochea llegó en la fase final del combate junto con la división de Miguel Estanislao Soler. Allí, en coordinación con las fuerzas de Sapiola, participó en la destrucción de la última resistencia del batallón Talavera, que se mantenía formado en cuadro. Sin embargo, pese a su protagonismo en estas acciones, su etapa en los granaderos a caballo estaba por terminar, pues en febrero de 1817 dejó el regimiento para asumir el mando del recién creado Cuerpo de Cazadores a Caballo de los Andes, donde continuaría su carrera militar. Manuel Medina es probablemente uno de los granaderos a caballo más desconocidos a pesar de su importante participación dentro del regimiento. Al igual que José Milián, sus inicios militares se remontan a las invasiones inglesas, donde formó parte de los Cazadores de la Reina. Con el inicio de la independencia se incorporó al batallón de granaderos de infantería, participando en el sitio de Montevideo. En 1815 fue ascendido a sargento mayor de caballería e ingresó al regimiento de granaderos a caballo, donde se le confió el mando del tercer escuadrón. Durante la batalla de Chacabuco tuvo un rol destacado. Tras un primer intento de carga frustrado por el terreno y luego de reorganizar las fuerzas, Medina participó en el choque contra la caballería realista. Posteriormente, junto con el escuadrón de Melián, lideró la carga que terminó por arrollar la artillería enemiga posicionada en el Cerro Nipa. Tras la toma de Santiago, continuó activo en las campañas del sur de Chile. Se batió en el combate de Curapaligüe el 4 de abril y luego en la ocupación de Concepción.
Tras la partida de José Melián hacia Santiago, Medina quedó al mando de los escuadrones acantonados en Concepción. En este contexto participó en la batalla de Cerro Gavilán el 5 de mayo, y a fines de ese mismo año tomó parte del fallido asalto en las fortalezas de Talcahuano, diciembre de 1817. Tras el fracaso de la operación, debió replegarse para unirse a las fuerzas patriotas que enfrentarían al nuevo ejército realista enviado desde el Perú al mando de Mariano Osorio. En ese contexto estuvo presente en la sorpresa de Cancha Rayada el 19 de marzo. Luego del desastre y la posterior reorganización del ejército, participó en la decisiva batalla de Maipú el 5 de abril. Allí volvió a destacar. Tras enfrentar y dispersar a la caballería realista, Medina, junto a otros escuadrones, lideró una carga cuesta arriba contra las posiciones enemigas, arrollando a la artillería en combate directo. Sin embargo, su historia tuvo un final temprano. De salud siempre frágil, falleció en 1820 con apenas 31 años en la casa de su cercano amigo y compañero de armas José Melián. Manuel Escalada fue uno de los primeros oficiales del regimiento de granaderos a caballo. Si bien era cuñado de José de San Martín, su lugar dentro del cuerpo estaba más que solventado por su valor y capacidad en combate. Participó en el bautismo de fuego del regimiento en el combate de San Lorenzo. En esa acción, tras las heridas sufridas por San Martín y la caída de los oficiales que lo sucedían en el mando, Escalada terminó asumiendo la conducción del cuerpo hacia el final del combate. En 1814 formó parte del sitio de Montevideo y el año siguiente participó en el movimiento que derrocó al director supremo Carlos María de Alvear, siendo el propio Escalada quien ejecutó su arresto. Posteriormente integró la campaña al Alto Perú bajo José Rondó, donde a pesar del fracaso general volvió a destacar junto con su regimiento. Ya en el ejército de los Andes formó parte de la división de Miguel y Stanislao Soler. En la batalla de Chacabuco, junto a los granaderos al mando de Mariano Necochea, contribuyó decisivamente a sellar la victoria patriota. Tras la batalla se le encomendó una misión crucial, llevar el parte oficial de la victoria al director supremo Juan Martín de Pueyrredón junto con las banderas capturadas al enemigo. Recorrió más de 1000 kilómetros en apenas 14 días, una hazaña extraordinaria para la época, considerando que el caballo era el modo de transporte más rápido en tierra, algo que le valió el apodo de culo de fierro. De regreso en Chile, ya al mando de un escuadrón, participó activamente en la campaña del sur. Se batió en el combate de Curapaligüe, en la batalla de Cerro Gavilán y en el fallido asalto a las fortalezas de Talcahuano. En 1818 estuvo presente tanto en la sorpresa de Cancha Rayada como en la decisiva batalla de Maipú, donde volvió a destacar junto a su unidad. Tras la victoria, fue nuevamente el encargado de llevar el parte oficial a Buenos Aires. Esta vez superó su propia marca, pues recorrió una distancia aún mayor, pero esta vez no en 14 días, sino solo en 12. Con el inicio de la segunda campaña al sur, tras la salida de Sapiola del mando, Escalada fue ascendido a coronel y puesto al frente del regimiento Granaderos a Caballo. Desde esa posición participó en diversos enfrentamientos contra las partidas realistas por la zona de Chillán. A comienzos de 1819, el ejército de los Andes, bajo el mando de Antonio González Balcarce en reemplazo de San Martín, los granaderos a caballo fueron enviados a la vanguardia en la ofensiva hacia el Biobío. El 19 de enero, en las cercanías de Los Ángeles, se enfrentaron a las fuerzas realistas en la batalla del Biobío, en donde su acción resultó decisiva y permitió posteriormente la ocupación de Concepción. Ese mismo año, tras la intensa campaña, Escalada solicitó su retiro y regresó a Buenos Aires, cerrando así la trayectoria de uno de los oficiales más resistentes y constantes del regimiento. Y bueno, ese fue el video. Ahí nada, voy a seguir subiendo cosas. Si quieren saber más de la independencia de Chile y de América, nada, suscríbanse, eso.